Esta es la sexta hora del programa del profe Morales y es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Noel, muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Bueno, bien, buena madrugada Jenny, buena madrugada profe, a todos los que nos escuchan y bien, gracias por esta nueva oportunidad. Noel, una pregunta que me está dando vueltas en mi cabecita y anda medio perdida por ahí. ¿Por qué los gobiernos socialistas lo primero que hacen antes de decir buenos días es cambiar la constitución? Bueno, hay que estar conscientes de una cosa que es fundamental. Todo proceso socialista busca la transformación de la sociedad, la transformación profunda de la sociedad. No es un proceso de que yo vine y hice un maquillaje, no, un verdadero proceso socialista busca la transformación de la sociedad. ¿Cómo vas haciendo esa transformación? La mejor manera de poderlo organizar es a través de sus propias leyes. Es decir, tú agarras la estructura que es el marco constitucional de una nación, la constitución, y la constitución la vas reformando y abriéndole huecos. No solo es, en la constitución no es que van a montar ellos el plan de esto es lo que queremos, no, sino van haciendo que la constitución se convierta en algo muy dúctil para el proceso revolucionario. Entonces, el proceso revolucionario necesita la toma de la constitución, modificarla en pro de eso, hacerla dúctil al proceso. En el caso venezolano, en 1999, la oferta principal del chavismo fue precisamente hacer una constituyente. De acuerdo a nuestra constitución de 1961, dicha constituyente no se podía realizar, tenía que ser, cualquier modificación de la constitución tenía que ser a través de un proceso de enmiendas, pero Venezuela. Entonces aquí llevaron esto a lo que era la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia se sintió muy feliz porque Chávez le pidió la bendición y de repente teníamos una constituyente originaria con capacidad de refundar la patria, con un proceso que ejercía gobierno ella misma, porque también decretamos la supraconstitucionalidad. La supraconstitucionalidad, la cual le permitía a la constituyente abrogarse todos los poderes del Estado. Es decir, más allá, en el proceso socialista venezolano fue muchísimo más salvaje que lo que podemos ver en lo que será el proceso constituyente colombiano, en lo que vimos del proceso constituyente mismo boliviano y de lo que acabamos de ver en este proceso chileno, ¿no? En esta convención constitucional chilena. ¿Qué busca el proceso? Busca precisamente anular cualquier esquema hasta de contrapeso. Venezuela era un país que con sus puntos positivos y negativos por lo menos contaba con algo que es fundamental para las naciones modernas, que es la bicameralidad. Entonces, la bicameralidad permite, sobre todo en nuestros países que han sido increíblemente centralistas, darle la posibilidad de desarrollo desde las provincias, desde las regiones, manteniendo un proceso donde cada una de estas regiones se vean representadas en un esquema de paridad a nivel de la Asamblea Legislativa. Pero una de las primeras cosas que buscan este proceso constituyente, lo vivimos en el nuestro y lo veíamos en el proceso de la Convención chilena, es hacer una sola asamblea con una sola Cámara de Diputados, de esta cosa terriblemente tumultuaria, terriblemente inoperativa y que mata precisamente las posibilidades del desarrollo de un país en vías hacia un gobierno federal, en vías hacia esos contrapesos necesarios que tienen que venir de las regiones y que permiten que las regiones se conviertan en motores de toda una nación. Entonces, los procesos constituyentes también buscan a través de ellas ir haciendo las reformas profundas de los esquemas judiciales. Esas reformas buscan terminar de hacer que el aparato judicial, el aparato de justicia, quede penetrado por la estructura revolucionaria para ir avanzando en los cambios que pueden llevar después, si bien no en el proceso constituyente como tal, pudiese llevar en inmediatas reformas a la reelección perpetua, a las modificaciones y extensiones del periodo, a la anulación vía constitución hasta de la nacionalidad.
Y este es un punto bien interesante para tomar el caso de la Constitución boliviana y de la Constitución chilena. Con la Constitución boliviana se arma en el texto constitucional el esquema de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es otra cosa que uno de los intentos para ir desarmando países, desarmándolos, dándole excusas a planteamientos indigenistas, aquellos que sembró Maritegui o aquellos que vienen siendo insuflados por procesos de narcotráfico, que van deformando las naciones desde una manera ya legal, hasta constitucional. Entonces, en el proceso de la Convención Constituyente chilena también nos encontramos con ese proceso de la plurinacionalidad. Buscaban a toda costa montar eso dentro del proceso constituyente chileno, dentro de la próxima constitución chilena. En Colombia yo creo que vamos a vernos más cerca del veneno que está en la constitución venezolana, que es el título de pueblos a los procesos, a las etnias indígenas. Y hay que entender que ese título de pueblos dentro del concepto internacional, cuando se buscan hacer reclamos de índole de independencias, de autonomías que lleven a la independencia, ese término tiene una lógica que es muy, muy peligrosa. En esta constitución, en el librito ridículo de Venezuela de 1999, eso está expresado de manera clara. Yo creo que en el proceso constituyente colombiano no vamos a llegar a ver lo de la plurinacionalidad, pero sí vamos a ver este concepto. Entonces, fíjate como ya vamos viendo una cantidad de cosas que son todas increíblemente contrarias al desarrollo de una nación, increíblemente contrarias al desarrollo de un marco jurídico serio, increíblemente contrarias a la soberanía, increíblemente contrarias a la independencia misma del desarrollo de las células productivas de la nación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos van empleando una estructura centralista que va de una u otra forma activando controles y controles y controles propios del socialismo. Entonces, es lógico que un gobierno socialista lo primero que busque es destrozar el país a través de someterlo a su propia constitución. En el caso venezolano, quizá uno de los casos más ridículos por lo banal, por lo increíblemente estúpido del discurso de Chávez y que fuese consumido por un sector del país. El proceso constituyente no tenía nada que ver con si era buena o mala la constitución del 61. El proceso constituyente y por qué consiguió tantos elementos para la creación del mismo en Venezuela, iba también en otra lógica del socialista. Ese querer trascender de alguna manera, no importa cómo haga, pero yo quiero trascender. Entonces este socialista busca trascender a través de apostar su rúbrica, su firma en el mamotreto constitucional. No importa lo que diga la constituyente, no importa, simplemente ellos ni se acuerdan de la cantidad de estupideces que dijeron o de los que dijeron, o si estuvieron en contra o no de algún punto de un debate, mínimo si tenían las calificaciones académicas, morales, hasta simple sentido común para ser constituyente. Nosotros tuvimos una constituyente que cuando uno recuerda a los participantes de la misma, te da risa, pero cuando ves los videos de la Convención Constituyente chilena, sientes mucha pena por Chile. Porque el proceso progresista en Chile, de verdad, ha hecho muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Entonces, más allá del desarrollo de lo que fue el texto que fue rechazado, la construcción de dicho texto tuvo cualquier cantidad de votos en contra de ellos mismos en el desarrollo de la constituyente, de la Convención Constitucional, porque eran enfermizos, eran increíblemente, rayaban en lo ridículo, era una cosa deforme. ¿Por qué? Porque ahí viene el veneno que permite todo esto. Bajo la necesidad del socialista de trascender, se llena el proceso constituyente, la convención, los constituyentes, vienen a ser personas de muy, muy bajo nivel de pensamiento, por colocarlo de alguna manera sana, ¿no? Viene a ser la gran mayoría gente absolutamente inútil en la política. Gente que tiene como currículum prontuarios, que su principal esquema es luchador social. No hay nada que puedan aportar para el esquema de un marco jurídico, para una realidad. Y terminan haciendo increíbles manuales de reglamento de tránsito, como el que tiene Venezuela de 350 artículos,
o el que venía en la Convención chilena que superaba el número de los 350 artículos. Cosas absolutamente ridículas que no tienen que estar dentro del marco de una constitución. Marco. El marco, una constitución es eso, un marco jurídico. Es una cosa que se tiene que entender, es una cosa que debe ser pequeña, directa, y a partir de allí generar las leyes y reglamentos necesarios para que sean válidos los esquemas expresados a través del proceso constituyente. Los procesos constituyentes que vienen en este esquema socialista vienen bañados del festival de pendejadas adicionales que trajo la Revolución Francesa, que van desarmando simplemente sociedades, van desarmándolas, son un mar de locuras e insensatez constitucional y legalizada por una población que no entiende ni siquiera para qué son las leyes, menos entiende qué es una constitución. Hay un punto que es muy importante para poder comprender este proceso constitucional que se ve en Latinoamérica, que es este ítem especial del asunto Chile y lo que se vivió el domingo con el voto al rechazo. El voto al rechazo es muy, muy significativo porque, como había expresado en un tuit en marzo del año, de este año, yo explicaba que la gestión de gobierno de Boric, que no tenía ni 3 semanas en aquel momento, era lo que era la mejor campaña en contra del apruebo, que iba a ser un proceso constituyente, que iba de este proceso de aprobar la constitución que venía a 6 meses posterior. ¿Por qué? Y es en donde por eso es que es tan interesante examinar todo este caso chileno a profundidad. En el momento en que llega Boric al poder, por supuesto, como también están de la mano de estos procesos constituyentes, como también lo estamos viendo a nivel global, todo esquema electoral está envuelto ahora de la palabra fraude. Todo el mundo empieza a sospechar de sus esquemas electorales. Es más, como explicábamos en anteriores oportunidades, ya el asunto no es si habrá fraude o no, sino si la sociedad admite el fraude o no. Entonces, la llegada de Boric al poder quedó con esa mácula, ¿no? Quedó con este asunto. Explicábamos antes de que ganara Boric, que Boric iba a ser mucho más peligroso que Allende porque contaba con la constituyente. Y entonces, durante este periodo, hemos visto cómo el desastre del gobierno de Boric quedaba opacado tanto por la acción de la Convención Constituyente, más los problemas de violencia que se estaban registrando en diversas regiones de Chile. Violencia esta en el marco de los procesos indigenistas de la plurinacionalidad. Eso es muy importante destacarlo para poder ir hacia donde vamos más adelante. Ese proceso, por supuesto, fue desgastando la posibilidad de que el apruebo tuviese el apoyo electoral, a pesar de que contaba, por supuesto, con toda la estructura académica, con gran parte de la estructura comunicacional. En la población había un gran malestar, porque era increíble el ridículo del espectáculo de cada uno de los constituyentes, y la gente fue entendiendo, en el fondo, el miedo de lo que significa ese juego de la plurinacionalidad y lo que estaba sucediendo en la realidad, en las tierras chilenas. Esto fue generando un proceso que no fue capitalizado por nadie, sino fue eso. El efecto del gobierno Boric fue lo que la principal campaña para el rechazo. Ahora volvemos al asunto del fraude. El hecho de que el apruebo haya sido rechazado, de que la Constitución haya sido rechazada, garantiza, limpia el sistema electoral. Es un mensaje muy claro el que se está dando para los futuros fraudes. El sistema electoral es puro, el sistema electoral funciona, el sistema electoral no tiene ningún tipo de problema, dado que el rechazo a la Constitución fue claro y específico. Por supuesto que el proceso socialista chileno va a buscar darle espacio continuidad al proceso constituyente, ya lo dijeron de manera clara, ya hasta va Michelle Bachelet como refuerzo para darle continuidad al proceso constituyente. Ellos se basan y tienen una muy buena estrategia en poder decir que no podemos continuar con la constitución de Pinochet. En vez y la gente no termina de decir por qué no continuar con una constitución que no funciona y nos mantiene a Chile unidos. Mucha gente, en vez de tomar en conciencia ese discurso, simplemente como quieren sentirse que
ay no, sí, Pinochet fue muy malo, no abrazan la Constitución. Y al no abrazarla, desunen a Chile. Están dando las herramientas para la destrucción de Chile al proceso socialista. Entonces, el rechazo a este proceso constituyente, a este proceso constituyente, la estructura socialista va a venderlo como un rechazo a esta propuesta de constitución, no al proceso constituyente como tal. Ahora, ¿cómo se valida la oportunidad hacia eso? Mucha gente, debido a la experiencia que vivimos en Venezuela, cuando se rechazó la reforma constitucional que Chávez propuso en el 2007, donde se reformaban 69 de los 350 artículos del librito ridículo. Cuando la reforma fue rechazada, Chávez, por supuesto, a través de una estructura de decretos, hizo validar todo lo que le interesaba de la reforma electoral, de la reforma constitucional en aquel entonces. Y por supuesto, técnicamente todo se aplicó. Después lo que le faltaba, lo de la reelección perpetua, la amplió. Y entonces, en la oferta del 2007, Chávez nada más ofrecía reelección perpetua para él solo, para la elección del 2000, para la enmienda del 2009, la cláusula única a enmendar era la reelección perpetua para todo el mundo. El que quiera ser candidato a alcalde 30 veces, no hay ningún problema, puede ser alcalde 30 veces, gobernador 30 veces, lo que le dé la gana, mientras el presidente pueda reelegirse una y otra vez. El asunto es eso, quedó en nuestro país muy claro el hecho de que por decreto se puede ir haciendo. ¿Por decreto se puede ir haciendo? Sí, en un país tan increíblemente desarmado como estaba Venezuela ya en ese momento, sí. ¿Por qué? Porque contaba con el colaboracionismo salvaje que hacía viable que cualquier proceso a nivel legislativo continuara. Más con el proceso que habíamos vivido nosotros para la elección de la Asamblea Legislativa del año 2005, que quedó en manos completas del chavismo porque la oposición que buscó desconocer el sistema. Lastimosamente, la oposición legítima, la dirigencia de la oposición, validó aquello. Entonces, ¿cómo ver ahora hacia dónde Chile va a llevar el proceso? Me hacen una pregunta, si es eso, ¿cómo lo va a hacer? Y en ese momento respondí que si bien la revolución es una sola, no son espejos, no son exactamente, voy a ver exactamente lo mismo en las dos caras, no es así. En el caso de Chile, y ahí volvemos a lo de la plurinacionalidad y todos los esquemas anteriores, yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso de subversión territorial que estimule la necesidad del proceso constituyente para poderle poner reglas dentro de espacios autonómicos a los esquemas de estas naciones indígenas. Y también vamos a vivir un proceso de subversión institucional, que va a ser lo que dentro de los parlamentos y alcaldías de lo que son en Chile las comunas, que son los estados, las regiones, las divisiones territoriales distintas que tiene Chile como tal, vamos a ver procesos donde viene un esquema como si se estuvieran revelando al gobierno nacional, pero en realidad se lo están revelando al Congreso para poderse levantar en pro de acelerar el término de la constituyente, para poder ellos conseguir los espacios que ya habían sido expresados a través de la Convención Constitucional. Es interesante ver ese esquema. Si en Chile se sigue esa receta de subversión territorial, de la mano de subversión institucional, lo que vamos a ver para desarmar países funcionales hoy como Brasil va a ser esa vía. Yo estuve viendo un poco la nueva constitución y ya en el preámbulo empezamos mal. Nosotras y nosotros. Faltó nosotres, porque el que no se identifica como hombre o mujer no está incluido, ya es un problema. Artículo 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Entonces dice en otra parte, donde habla de Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Pueblos y naciones. Entonces te habla de los mapuche que están destruyendo el sur, tanto chileno como argentino, pero no el verdadero mapuche.
sino los falsos mapuches, como le dicen allá, que es gente que diciendo que son mapuches roban, matan, saquean sin problema. Así es. Entonces, que yo sepa, mapuches, aymaras, rapanui, quechua, coya, diaguita, son tribus indígenas, no son naciones. La nación es Chile. Así es. Y eso es lo que busca, y eso es lo que busca el proceso con el uso de esos términos. Pero es Es solo decir, el primer separar. capítulo, nada más con eso, ya, con el preámbulo empezamos mal. Muy, muy mal. Y con el Imagínense lo que está. primer capítulo, con razón el 62% dijo que no. Así es, así es. Y ese 62% hay que darle herramientas de entendimiento del problema, de lo que significa el juego de la constituyente. Es muy importante esto, ¿no? El gobierno de Boric se puede ir los primeros 4 años en el esquema de que sí, hay que hacer la constituyente, vamos a otra ruta para la constituyente, y entonces en no hacer el país en un proceso de verdad revolucionario, darle las cosas que serían necesarias para ese avance revolucionario. ¿Qué es lo que buscarían con eso? Que el país entre en una especie de gobierno de pausa, de esos gobiernos como si fuesen una transición a algo mucho peor. En eso se puede ir el gobierno de Boris si ese 62% no aprende a que las herramientas para ese entendimiento del rechazo a esta constitución tiene que convertirse en un rechazo a todo el proceso socialista. El gobierno de Boric tiene que buscar avanzar, pero cuando ese 62% del país entiende que lo que hay que hacer es que el gobierno implosione, ahí se logrará el cambio en Chile. Es muy importante que ese 62% entre en conciencia de que lo que quería hacer el proceso chileno constituyente más Boric es acabar con Chile. Eso es fundamental que se entienda. No es que la constitución tiene problemas, no es que el proyecto constituyente no quedó como debe ser, es que es una herramienta para destruir a Chile. Eso es básico que se entienda. Y es una herramienta que es dirimida, que es usada por la estructura socialista. ¿Crees que esto lastimará mucho la imagen de Boric, que ahora se está tratando de tirar un poco más para el centro? Sí, por eso es lo que te digo. Él va a buscar intentar hacer que el gobierno se vaya, por lo menos un par de años de periodo, en un gobierno como si fuese, para ponerlo, para que los venezolanos lo entendieran, como si fuese un gobierno de primera justicia o voluntad popular, que jamás han gobernado, pero serían unos gobiernos absolutamente inútiles. Pues. Es eso, él va a buscar que estos 2 años pasen sin mucho ruido, mientras va entrando de nuevo el esquema de la Asamblea Constituyente. Tiene que cumplir su trabajo en ese sentido. Para él eso es absolutamente muy fácil, porque no es nada, pues, él está puesto allí. Hará caso, sí, me imagino yo que hará caso, y podrán ir dándole espacio para el desarrollo del esquema constituyente. Afectarle su imagen, eso en realidad no tiene la más mínima importancia para nadie, ni siquiera para él, porque él está consciente de que es inútil. El problema es cómo hacer que si hay algún daño a la imagen sea exclusivamente en él y no en la idea socialista y menos en la idea constituyente. El asunto es que hoy, gracias al desastre de gobierno durante sus primeros meses, fue la mejor campaña para el rechazo. Ahora, ese rechazo, ese 62%, tiene que irse más allá de lo que fue el mal gobierno de Boric, de lo que es el mal gobierno de Boric. Tiene que entender que cada una de esas herramientas están hechas para destruir a Chile. Desde el Boric, desde el alcalde que estimula ferias progresistas realmente vergonzosas, a cada uno de los constituyentes, a cada una de las personas que desde sus tribunas de medios de comunicación, academia o espacios culturales impulsaron que el apruebo pudiese ser realidad. Eso es muy importante, que ese 62% termine de comprender que cada una de esas herramientas son negativas. Es muy importante que el colombiano aprenda de esta experiencia chilena. Es muy importante que todos nuestros países entiendan que eso es un solo mecanismo. La revolución es una sola y tiene distintas aristas para llevar a cabo su maniobra de control de poder. Es un poco difícil porque
Toda nuestra América, lo hemos hablado muchas veces, están acostumbrados a vivir de papá Estado que les tira 4 pesos, que al 10 de cada mes ya no tienen dinero ni comida, pero siguen apoyando a ese padre que los trata como esclavos. Y le mostrás lo que está pasando en otros lados y no lo asimilan como que ya está pasando en otros países. Ahora, Bolivia tiene una genial. Evo Morales se peleó con Luis Arce. Esa otra versión barrio adentro de trotskismo versus estalinismo. Cuando tú no tienes una oposición tan asquerosamente arrastrada como la nuestra, tienes que generar tu oposición dentro del gobierno. Claro, no queda otra. No le queda otra. Aquí el gobierno lo ha intentado un par de veces, pero inmediatamente mira para el lado y ven a los otros que están así, por favor, tómame en cuenta. Y yo hago el ridículo que tú quieras. Y entonces vuelven a confiar en ellos. Es triste, pero estás haciendo una pintura de la realidad. Argentina sigue con el intento de magnicidio cuando expertos en custodia o gente ex CIA dijeron que fue un montaje mal armado. Muy mal armado, muy mal armado. Es más, fíjate que es tan mal armado y raya tanto lo ridículo que en el resto del mundo ya simplemente no existió. Es que no existió. Simplemente no existió. Simplemente no existió. Fue tan ridículo que es bochornoso hablar del montaje de ese día. Ya nadie está hablando sobre eso. Y eso hay que abrirle también el espacio. Más allá del ridículo que fue el asunto de Cristina, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo que está pasando a un nivel que se escapa de Latinoamérica, que está avanzando y se está viendo muchísimo en Europa, que es un desprecio general hacia lo político. Y esto es muy, muy interesante verlo de manera clara, sobre todo en Europa, porque esto da la posibilidad a mayor distorsión en la elección de los líderes futuros. Los outsiders, como se conocen, estas personas que no vienen dentro de la estructura política regular, pueden ser algo positivo o una cosa increíblemente negativa. ¿Qué es lo que diferencia a un outsider? ¿Qué es lo que hace a un verdadero outsider de la política? Su planteamiento ideológico. Su planteamiento ideológico. En el caso actual, que es tan fácil reconocerlo, porque encontramos muchísimas cosas que son increíblemente negativas en el marco de la Agenda 2030, cosas que van en contra de la identidad, lo hemos dicho en varias oportunidades, del individuo, la familia, la sociedad y por ende las naciones. Es muy fácil poder comprender cuál es el verdadero marco ideológico, tanto del establishment que existe en cada uno de nuestros países, como qué es a lo que viene a jugar el outsider. El outsider que se está utilizando, que lo está utilizando el mismo esquema revolucionario, lo que busca es un desgaste de la institucionalidad. Bien sea institucionalidades de partidos que han mantenido el equilibrio de una nación, hasta proceder a un desgaste institucional de las estructuras de poderes del Estado para facilitar la transformación a futuro. Entonces, el entendimiento de esto tiene que estar claro siempre en el fondo ideológico de esto. Y esta semana creo que quizá el punto que desbarata más el discurso vacío que ha habido en Latinoamérica con respecto a que los gobiernos de derecha, o cada vez que titulan que van a hablar sobre Petro y dicen el primer gobierno de izquierda de Colombia. Esta semana, tomando el esquema de lo ideológico, el Partido Conservador de Colombia se suma a la bancada de gobierno. Tengamos noción de lo que eso significa, de lo que ha significado históricamente, supuestamente el Partido Conservador, y de lo que significa frente al gobierno socialista de Petro, frente al esquema revolucionario, al hecho de que es un gobierno del Foro de Sao Paulo, el partido que representaba a la derecha se suma a la bancada de gobierno. ¿Qué nos dice históricamente eso? Refuerza lo que yo vengo explicando desde hace mucho tiempo. En Venezuela lo dejo muy claro, pero esto es un buen ejemplo para que se pueda entender en Latinoamérica. Nosotros lo que vimos en Venezuela fue un festival de izquierda vegetariana
es decir, socialismo del bueno, desde 1958, deformando a la nación, acabándola, minándola, en todo sentido, para darle espacio al proceso de izquierda carnívora formal, es decir, la llegada del chavismo. Cuando queremos analizar bien el gobierno de Duque, siempre lo calificamos de una vez como un chiste, un gobierno progresista, es increíblemente ridículo, que se agregaba dentro del esquema inútil del centro, porque el centro en política no existe, lo que es simplemente un disfraz de la izquierda para dárselas de moderado o de gente que se viste de derecha, que tiene miedo de decir que es de derecha, pero se ponen en el centro para no ser tachados como tales y simplemente hacen bulto para la izquierda. Entonces, todo lo que se envuelve en centro simplemente es izquierda. Todo lo que ha sido en los procesos en Latinoamérica que se muestran como supuestamente derechos, todos han funcionado dentro de los distintos esquemas de orden económico de la izquierda, dentro de los esquemas de orden de desarrollo social de la izquierda, simplemente que no entraban en revolución, no eran formalmente carnívoros. Simplemente era izquierda vegetariana, unos usaban corbata, unos no. Unos se comportaban como la gente decente, otros decían que eran el pueblo para tener suelo. Pero simplemente todos trabajaron e hicieron lo posible para que la izquierda carnívora llegara al gobierno en cada uno de nuestros países. Hay un señor que es consultor de imagen, asesor político, es ecuatoriano, Jaime Durán Barba. Estaba escuchando el otro día un reportaje que le hicieron y él comentaba que ahora lo común es que un outsider sea quien llegue a la presidencia y que salga unos días antes de la elección, o sea, muy poco tiempo antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el juego del outsider, fíjate que eso es parte de lo que le hicieron a Colombia también. Para revitalizar, para pagar más a Colombia, se trajeron al viejito este ridículo que bailaba en TikTok. Entonces lo mostraban como el gran outsider. Para dañar la imagen de Trump, lo colocaban a él como el Trump colombiano. El tipo simplemente era un ridículo. Lo muestran como un gran outsider para mostrar la posibilidad de que los outsiders pueden tener un triunfo electoral. Pero esto todo era un aparato controlado para darle legitimidad a Petro y peso político y acabar con cualquier estructura de oposición, minimizar al resto de los candidatos que participaron y minimizar a sus partidos. Simplemente acabarlos. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Pues estamos hablando del Partido Conservador Colombiano plegado como bancada de gobierno de un gobierno de izquierda carnívora. Eso no es que vaya contra cualquier esquema ideológico, va contra cualquier esquema de cualquier cosa. Y simplemente es una realidad que está allí. Entonces, el elemento outsider en la política tiene que estudiarse muy bien, porque ¿qué es lo que se busca con el outsider? Se busca de verdad, ¿es posible los outsiders puros? Por supuesto que sí, y por supuesto que son necesarios y pueden traer transformaciones realmente positivas a la sociedad. Pero tenemos también los outsiders que vienen generando procesos contrarios hasta de manera muy tendencial. Macron es un caso de un outsider en Europa. Ha sido positivo para Francia. Pero estos casos que nos encontramos de la llegada de Chávez como outsider en el juego político, cuando veíamos que toda la estructura colaboracionista, que era la oposición que supuestamente se vestía de oposición, lo que habían hecho era posible la llegada del proceso, que lo estuvieron cuidando dentro de las Fuerzas Armadas, que estuvieron cuidando el proceso de la insurrección del 92, que desde el Congreso de la República, el mismo día de la intentona golpista, Caldera lo llenó de loas y técnicamente indicó que lo exoneraría de culpa si tuviese la oportunidad. Cada uno de este tipo de cosas van generando a ese tipo de outsider, como Chávez. Los medios van colocando un proceso donde el outsider puede ser negado de tribuna, que es el caso del presidente Trump. Trump es un outsider a la política. Trump, si nosotros vemos al Trump de 1994, 98, nosotros pudiésemos verlo totalmente volcado hacia la idea de poder ser un eventual candidato demócrata. Y resulta que ha sido el presidente republicano solo comparable a Reagan. Entonces,
son cosas realmente impresionantes porque cuando el hombre decidió mostrar su realidad política e ideológica, ahí vimos a un outsider con pensamiento, ahí vimos a un outsider con definición, y un outsider que buscó la única plataforma que entraba dentro de su idea política. Eso es muy interesante en el proceso del outsider en la política. Bolsonaro no es un outsider, entra dentro de un esquema de una planificación muy bien montada por la derecha católica brasilera y todo el esquema adicional de venir de ser un capitán del ejército, un hombre que ya venía varias veces siendo diputado, un hombre que venía entendiendo la oportunidad y la vio con el asunto previo en Lavallato y después todo el desastre que fue el gobierno de Dilma. No era un outsider, ahí había un trabajo. Entonces, muchas veces se le pone esa etiqueta de outsider sin necesidad. Hay que entender qué es, hacia dónde viene y cómo va. Y sobre todo, si se quiere apoyar a un outsider, hay que tener conciencia de esa voluntad ideológica, de su decisión, visión y acción dentro de ese esquema. Brasil está teniendo una bonanza económica increíble. Y así todo, la gente está pensando en volver a tener a Lula. Las encuestas hacen que la gente piense eso. Eso es un punto muy, muy, muy importante. Vamos a colocar, dado que trajimos ahorita al presidente Trump, vamos a colocar precisamente a Bolsonaro y vamos a ver los fenómenos electorales de ambos en las campañas de reelección. ¿Qué veíamos nosotros en los meetings de Trump? Un pueblo volcado, una cosa impresionante, un país volcado a darle el respaldo al presidente Trump. ¿Qué vemos en el proceso de Bolsonaro? Exactamente lo mismo. Un país volcado a darle espacio y cuerpo al presidente Trump. ¿Qué veíamos en las encuestas de estos dos casos? El ganador es el contrario. El ganador, en aquel tiempo, por supuesto, era Biden, en este tiempo, por supuesto, es Lula. Las encuestas iban mostrando eso, te van lavando el cerebro sobre esa realidad. Lo cierto es que la realidad se ve en el proceso electoral cuando el proceso electoral está libre de máculas, libre de manchas. El proceso electoral, vamos a retomar una frase que dijimos hace rato y le hemos dicho otra vez en anteriores oportunidades, es el hecho de que hoy ninguna elección es limpia, sino la sociedad admite o no el fraude. ¿Qué es lo que pasa cuando el que tiene el poder, en el caso actual de Bolsonaro, ha venido denunciando el problema completo? Tiene la experiencia de lo que ya vivió el presidente Trump. Está consciente de la infiltración del aparato dentro de los esquemas de justicia, está consciente de que tiene en contra los medios de comunicación, está consciente de que el país no va a aguantar dudas con respecto al esquema electoral. Esa es una de las ventajas que tiene Bolsonaro para poder hacerle entender a los distintos factores que buscan darle vuelta a esto y hacerle pensar al país que Lula tiene la mayoría, la verdad. La realidad de lo que está haciendo Bolsonaro en su campaña es dejar muy claro de que el Brasil está bien, muy bien, de que Lula es sinónimo de destrucción, de robo, de corrupción, y eso, de envejecimiento de toda una nación. Y dejando muy claro de que Brasil quiere darle continuidad a su esquema de gobierno. Mientras tanto, está todo el mismo aparato mediático que hizo posible nublar la realidad de lo que se vivió en los Estados Unidos. En mi opinión muy particular, yo veo a Bolsonaro en su reelección con bastante seguridad. Veo la continuidad del gobierno de Bolsonaro, más allá hasta de los mismos requerimientos de Brasil, porque veo que Bolsonaro le es mucho más rendidor al esquema BRICS que en estos momentos traer a Lula a un gobierno de Brasil para que destruya el motor. No, ahorita los BRICS necesitan que el motor brasilero funcione, que esa maquinaria siga generando esos números económicos, que esa maquinaria siga siendo un ejemplo de oportunidad de nación grande y no un ejemplo de estos esquemas de atención social y vamos a ver cómo los marginales los seguimos haciendo marginales, pero que ahora sean visibles, que es lo propio que hace el socialismo. Yo creo que hay muchas cartas sobre la mesa a favor de la continuidad del proceso Bolsonaro, cartas que pueden resultar hasta increíbles que dentro del proceso
del Foro de Sao Paulo, siendo Lula el abanderado principal, ese mismo proceso, por la decisión de los BRICS, los intereses grandes globales, se ha puesto a un lado. No es interesante hoy para Brasil ese cambio en el esquema de los BRICS. Y eso tiene un peso específico importante, más allá de la decisión interna del pueblo brasileño. Ahora, los titulares de los diarios son increíbles. Hay un diario que dice: Jair Bolsonaro suma a su esposa Michelle en una campaña desesperada. Otro da a Lula encabezando con el 44% de los votos. Otro dice que Lula lleva 13 puntos de diferencia. Otro dice que están con un empate técnico, más o menos en la elección. Y Bolsonaro dice que todo miente. Todo miente y de una manera asquerosa. ¿Te acuerdas cuando Bolsonaro ascendió, el día en que Bolsonaro hizo su toma oficial del poder, fue presidente electo, ya presidente en ejercicio ese primer día, en su toma de posesión, su esposa Michelle subió junto con ella y ella hizo su discurso con señas también? ¿Creen que eso es campaña de última hora? Esa mujer es un monstruo, esa mujer es impresionante, es una cosa increíble, una pareja que entiende la política como pocos. Entonces, la desesperación del ridículo de los medios brasileños raya hasta en decir aquello. Es como si pretendieran olvidar algo que uno aquí en Caracas, todo en Miami, lo tiene clarito. Imagínate lo que lo sienten los brasileños. Y aparte, Lula denunció que la violencia política se está volviendo rutina en Brasil. Lula. No te digo, bueno, la poca memoria de muchos de nuestros pueblos también puede reforzarle y darle el cuerpo a esa idiotez. Lo cierto es que ya el gobierno de Lula quedó atrás en el tiempo y entonces hasta hay un espacio generacional que quiere los esquemas progresistas que Lula va ofreciendo. Le suenan falsos en Lula, pero no le suenan falsos en la estructura de gabinete que Lula eventualmente pueda ofrecer. Eso es un asunto también muy importante a medir. Lula puede ofrecer una estructura de gabinete progresista que cale dentro del sentimiento de una generación que ni siquiera recuerde lo criminal que fueron los gobiernos de Lula. Claro, claro. Pero te tengo que dar una noticia, porque en Venezuela hay gente que entiende lo que está pasando. Escucha esto. Guaidó dejó en evidencia la grave crisis que atraviesa Venezuela gracias al chavismo. Menos mal que nos ilumina. No, menos mal que lo ilumina. Menos mal que eso es tan importante, todas las palabras de Guaidó, porque todas tienen que estar en el marco de qué pensará Chávez, qué pensará María Gabriela sobre el legado de su papá y todo ese tipo de sufrimientos que Guaidó siempre ha cuidado y velado. También lo ha cuidado toda la oposición venezolana. Todos ellos han estado tan pendientes del legado. Cada uno gritaba: Maduro no es Chávez en la campaña de Maduro. Es decir, aquí todos tienen el mismo nivel de haberse arrastrado de la manera más ridícula y salvaje. Todos son candidatos en el proceso de la primaria que viene. Y si ustedes se ponen a buscar cada uno de los candidatos, en algún momento dijeron: Maduro no es Chávez. Y empezaron a ensalzar a Chávez para poder ir en contra del hijo de Chávez. Es que, de verdad, el ridículo en la política venezolana rompe récords en todo sentido, ¿no? Y aún cuando uno ve cosas que asustan, como el caso de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia, el esquema del daño institucional en Venezuela, hecho precisamente por estos actores del ridículo, por la estructura política de supuesta oposición venezolana, es realmente grande. Dado que tocamos ahí el asunto Francia Márquez, esto es bien importante, que es otra de las herramientas que la revolución está utilizando en el continente. Y a veces es en un hecho directo, como el caso de Pedro Castillo, o es en un hecho paralelo, como en el caso de Francia Márquez. Francia es el objeto de la burla, del chiste, del rechazo general, hasta hace que sea gracioso el hecho del gobierno Petro, mientras que el hecho del gobierno Petro avanza.
avanza en todas las vías, avanza en el proceso de hacer legal que Colombia sea un narcoestado. Porque aquí, en el narcoestado venezolano, es ilegal la idea. Pero ya se está haciendo, se está avanzando mucho que sea legal, mientras la gente se está riendo del chiste que es Francia Márquez. Chávez mismo era su chiste mientras él hacía el desastre. Maduro ha buscado serlo. Aquí usaron este elemento, pusieron todo un objeto para la risa mientras el gobierno avanza. Es que son muy hábiles distrayendo con este tipo de cosas. Lo hacen muy Así, bien. así es. Lo hacen muy, muy bien y generan cortinas de humo, generan espacios donde la población y hasta la Comisión Internacional pierde tiempo porque es imposible no prestarle atención a la dimensión de la salvajada que hacen. Entonces sí, lo hacen muy bien, no hay temor alguno al ridículo y lo necesitan porque es parte del plan de gobierno, del plan de acción para poder desmontar la institucionalidad mínima de todo, pues de la nación y hasta el respeto que puede tener una persona por la institución presidencial, por la institución país. Y eso son cosas que son elementos básicos para poder mantener la construcción de una nación. Lo hacen bien, lo hacen bien. Jenny, hay una cosa que quería comentarte, que es saliéndonos un poco de la política de nuestros países, para poder utilizar una herramienta global, que hoy es común y tiene que ver con Venezuela. Cuando empezaron el esquema de las sanciones, nosotros hablábamos aquí ya hace años sobre que las transferencias de petróleo costas afuera, ¿lo recuerdas? Y hablábamos en aquel momento de los esquemas de triangulación para que las flotas no quedaran marcadas y hablábamos de los movimientos de los transpondedores de los barcos para generar otro tipo de localizaciones. Todo eso lo hablábamos hace ya unos años. Esta semana el New York Times hace un artículo bastante completo con respecto a eso, donde por fin deja la realidad y el temor de lo que significa eso. Y hacen un par de menciones en el artículo hacia Venezuela y cómo Venezuela encabezó todo este tipo de operaciones. Y utilizan de hilo conductor un barco en específico, el cual ha colocado estar supuestamente a la deriva y lo que ha estado es en el servicio de tomar petróleo venezolano y en alta mar pasarlo a flotas con otras banderas. El asunto es que esa realidad que refleja hoy, que refleja esta semana en ese artículo del Times, se abre hacia el espacio de lo que significa todos los negocios sucios que hay cuando un barco puede hacer eso. Cuando un barco logra camuflar su destino real, su ubicación, su zona de navegación. Y abre la idea de qué pasa cuando esa tecnología puede ser mañana utilizada en aeronaves. Esto es un punto muy, muy interesante porque puede marcar en un futuro una de esas huellas más en lo que ha logrado el proceso revolucionario venezolano dentro de todo el movimiento criminal global que estamos viviendo. Ese elemento, esa capacidad de mentir, ese esquema constante que siempre insisto en que la gente lo tenga muy claro, socialismo y crimen siempre van de la mano, han hecho posible que cuando el proceso criminal del socialismo tenga el control de un país con tanto cuerpo económico como Venezuela, con una presencia internacional sana como la que teníamos hasta la llegada del chavismo, haya sido posible este desastre. La irresponsabilidad de nuestros países cuando toman el esquema socialista acaba absolutamente, es tan sorprendente con el daño que hacen, que en el caso de Venezuela, al ser esta cabeza de playa de Occidente, al haber de la guerra contra Occidente, este hecho de que el Foro de Sao Paulo colocara el primer gobierno en ejercicio real del Foro de Sao Paulo en Caracas, todo esto ha sido tan impresionante que este tipo de cosas son reflejos de ese hecho. Cada una de las irresponsabilidades que ha cometido el venezolano al vestir de democracia el chavismo gracias a una oposición cómplice, todo este tipo de cosas son reflejos de estos hechos, de esta realidad. Y no es colocar a Venezuela como el ombligo del mundo, sino terminar de entender lo peligroso que es y las responsabilidades que tenemos todos para con nuestras naciones.
las riquezas de Venezuela, el buen nombre de Venezuela, nuestra bandera hoy que es usada como un coleto. Todo eso se ha usado para un proceso de revertir la institucionalidad global, desde las naciones hasta de empresas, desde esquemas en las Naciones Unidas que no pueden tener el más mínimo control de plataformas que son necesarias hasta para la seguridad del transporte, ya el marítimo, el riesgo y pronto el aéreo. El artículo cierra con una frase importantísima. La frase dice, el asunto no es si se hará, sino cuándo lo harán. ¿Por qué? Porque es una realidad. Se soltaron los demonios. Abriste la caja de Pandora cuando se ha permitido que el chavismo perdure durante tantos años en el proceso de Venezuela. Y ahí la responsabilidad se escapa de la cantidad de responsabilidades que ha cometido el venezolano todos estos años, sino todo el mundo que durante años le rindió pleitesía a Chávez. Cada uno de los países donde le seguían la lógica y le rendían espacios políticos y tribunas a Chávez durante años. Cada uno de estos esquemas han sido increíblemente dañinos para con sus propios países y la realidad la estamos viviendo por distintos focos una y otra vez. Ahora Maduro esta semana dijo que sería bonito que algún día cesaran las persecuciones, los bloqueos, para tener una relación de respeto y de altura con el gobierno de Estados Unidos. ¿Tanta necesidad tiene que ofrece petróleo y gas a la Unión Europea y a Estados Unidos para retomar relaciones o es otra cortina? No, lo que pasa es que ofrecer petróleo y gas es una constante en esta realidad. La oportunidad hoy de que Venezuela sea reconocido, que el chavismo vuelva a tener su espacio de reconocimiento internacional debido a la crisis energética es preciosa, pues es única. Por supuesto, libérame sanciones y yo colocaré más petróleo. Como hemos dicho varias veces, no es cuestión de que se lo tengas que vender a los Estados Unidos, lo que tienes es que colocarlo en el mercado para que el mercado pueda, de alguna manera, poder generarle algún tipo de estabilidad de precios. Más allá de la barbaridad que pretende hacer la Unión Europea de ponerle un tope máximo de precio al petróleo y al gas ruso, que están empeñados en destruirse. Bueno, el asunto es que la oportunidad que tiene hoy el chavismo de volver a generar su espacio de reconocimiento internacional y la aceptación internacional de su manera de gobernar, trabajo que impulsó el guiado, hoy se hace más fácil, pues es una oportunidad preciosa que el asunto de la guerra pone en claro. Ahora, más allá de la guerra, también es importante entender que hay otra careta que se está cayendo muchísimo, que es el de las energías verdes, sobre todo la acumulación, pues. Entonces, la realidad de eso es que como hemos sostenido más de una oportunidad, la huella de carbono que veías es mucho menor a la huella de carbono que no ves. El daño ecológico que cuesta construir una batería de litio no es comparable con cualquier uso de esquema de combustible fósil. Es decir, la oportunidad de desarrollo que tiene Venezuela hoy de ocupar de nuevo sus mercados y de nuevo generar un espacio de reconocimiento para el chavismo, reconocimiento político internacional para el chavismo, cada momento se hace más grande, aún más allá del efecto de la guerra. Wow. Hay veces que después de hablar te quedas sin palabras porque hace años que venimos hablando de esto y la gente no termina de entender que nada que tenga que ver con socialismo es bueno, que nada que huela a socialismo sirve para que un país avance. Es muy duro entenderlo. Se hace muy difícil porque el socialismo logra nublar la lógica. Nuestras sociedades se han infantilizado, se han vuelto tan increíblemente irresponsables que el discurso banal es el único que encaja. El discurso infantil, el discurso lleno de esperanza vacua y vacía, es el único que encaja en la sociedad. Por eso es que lamentablemente, como he advertido más de una posibilidad, en el caso venezolano la realidad de la ausencia de institucionalidad marca la necesidad del hecho de fuerza y la imposición de un gobierno de fuerza, que es lo que sucede después de una tiranía. El asunto es qué está pasando en el resto de nuestras naciones frente a las realidades. Si bien no han perdido la capacidad institucional de hacer los cambios, las sociedades quieren hacer los cambios, están dispuestas a asumir las responsabilidades que implica.
La realidad es que no. Noel, nos tenemos que ir, ya se termina el programa. Te agradecemos como siempre que nos regales una hora cada domingo y te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Amén. Si Dios quiere, aquí estaremos. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Y amigos, ya se termina el programa del profe Morales. Nos encontramos.